Les doy la bienvenida a la esquina de Coliseo en Caracas, un lugar donde el eco de las risas y los aplausos se entrelazan con historias de ensueños, luchas y renacimientos. Después de conocer la historia de la esquina de Veroes, estamos en este histórico sitio que ha sido de un viaje fascinante que se remonta al 4 de mayo de 1784, cuando se erigió el primer Coliseo, solo para ser cerrado por un terremoto en 1812, transformándose luego en un cuartel militar y luego resurgiendo como un espacio cultural lleno de promesas. Sin embargo, su historia no termina ahí. Desde la concesión de privilegios por Simón Bolívar hasta el anhelo de un teatro nuevo que ha ido siempre de la mano del deseo de su gente, esta esquina ha sido un reflejo de la resiliencia caraqueña. Acompáñame en este recorrido apasionante mientras desentrañamos las leyendas y la cultura que siguen marcando el pulso de Caracas. Hagamos un viaje al corazón de Caracas, donde la historia del Teatro Coliseo cobra vida de maneras sorprendentes. Imagina retroceder hasta el 4 de mayo de 1784, cuando el gobernador don Manuel González Torres de Navarra, en un gesto audaz y lleno de deseo por el arte y la cultura, se comprometió a construir el primer coliseo de la ciudad con sus propios recursos, sin causar ningún gravamen al público. Sin embargo, lo que parece ser un gesto noble rápidamente se convierte en una historia interesante de disputas y desacuerdos. Situado en un lugar que no cumplía con las expectativas de los regidores, este emblemático espacio para comedias se encontraba entre el desdén y el entusiasmo. Los regidores rechazaron el nombre del gran anfiteatro de Flavio en Roma, cuestionando su grandeza y temiendo que el inestable y crujiente Coliseo pusiera en peligro a sus asistentes, especialmente después de un incidente ocurrido en 1788. ¿Qué desafíos enfrentaron los artistas que se presentaron en un lugar que no era considerado cómodo y decente? A medida que exploramos este rincón de la historia, descubrimos las tensiones entre la ambición cultural de la época y las realidades de la vida diaria en Caracas. Acompáñenme en este integrante recorrido donde la cultura, la política y el teatro se cruzan en el Coliseo, un lugar de sueños que desafió las expectativas. Sé que aún muchos de ustedes no están suscritos al canal y esta acción representa un apoyo invaluable de parte de ustedes para este proyecto. La historia del Teatro Coliseo es una montaña rusa de eventos inesperados y giros sorprendentes que revela la resiliencia y el espíritu de Caracas. Desde 1808 hasta 1812, este emblemático lugar enfrentó una sucesión de arrendatarios que intentaron, sin éxito, resucitar su gloria en medio de la inestabilidad política. Pero todo cambió de manera dramática cuando el devastador terremoto de 1812 cerró el telón de este mítico teatro para siempre, sumiendo a la ciudad en el caos y la tristeza. ¿Qué sucedió con este bastión cultural que se había convertido en un símbolo de esperanza? El destino del teatro tomó un giro inesperado cuando en septiembre de 1813 el Coliseo se transformó en un cuartel de caballería, ocupando un espacio que había sido el refugio de los sueños. A pesar de su cierre, el espíritu del teatro no murió del todo, ya que en un rincón olvidado de Caracas, en la esquina de Veroes, resurgió el Teatro Caracas, conocido como el Coliseo de Veroes. Pero su nuevo hogar tenía sus propios problemas. El Real Consulado se negó a cederle el solar deseado, llevando al empresario blanco a buscar un lugar alternativo en una galería rodeada de edificios en ruinas. Imagina eso, un nuevo teatro levantándose en medio de una Caracas desoladora, con una entrada tan angosta que los artistas y el público casi se veían obligados a sortear obstáculos para entrar. Este nuevo coliseo estaba rodeado de rincones excusados, donde se podían cometer todo género de crímenes. Sin embargo, en medio de la decadencia y el desánimo, el gobernador interino, don Ramón Correa,
tuvo la visión de autorizar la apertura de este nuevo espacio cultural. ¿Cómo pudo el arte florecer en un entorno tan hostil? A medida que navegamos por esta de transformación y adversidad, descubrimos que el Teatro Coliseo es mucho más que un espacio de representación, es un símbolo de renacimiento. Dime, ¿qué te parece este relato? Déjamelo saber en los comentarios. 10 años después de su renacimiento, el 13 de octubre de 1828, un nuevo capítulo comenzó para el Teatro Caracas cuando el libertador Simón Bolívar concedió privilegios a José María Pone y Antonio Cardoso para operar este espacio vibrante. Sin embargo, lo que debía ser un tiempo de esplendor se vio oscurecido por la irresponsabilidad de sus administradores, que se desentendieron de la grave obligación de ofrecer funciones benéficas para los hospitales de la ciudad. Este descuido llevó a que en 1837 el municipio pidiera la derogación del decreto del Libertador, revelando un ciclo de altibajos en la lucha por la cultura y la solidaridad en Caracas. Pero el deseo de un teatro más cómodo y acogedor seguía vivo en el corazón de los caraqueños. Con la llegada de Páez a la presidencia en 1844, surgió una nueva propuesta: la construcción de un teatro en el solar del antiguo Hospital de San Pablo, un sueño arquitectónico que, sin embargo, tuvo que esperar hasta el gobierno de Guzmán Blanco. Las transformaciones llevaban tiempo, pero la ciudad anhelaba un espacio nuevo, digno de sus aspiraciones artísticas. Un cambio significativo tomó lugar cuando, en tiempos más recientes, el recuerdo del viejo corral de comedias fue resucitado al dar nombre de Teatro Coliseo a un cine cercano, una sala que había pertenecido a don Antonio Pimentel. Este acto no solo fue un homenaje, sino un reconocimiento de que el espíritu del Coliseo había persistido a través de los años. Lo que una vez fue un espacio de teatro y comedia, ahora llenaba el vacío cultural que había dejado su ausencia. El Teatro Coliseo, a través de su historia tumultuosa de construcción, renacimiento y olvido, se erige como un símbolo de resiliencia cultural de Caracas. Cada cambio de nombre y cada éxito o fracaso refleja el deseo continuo de su gente por el arte y la expresión. En cada ladrillo de lo que una vez fue y en lo que se ha convertido se encuentra la esencia de una ciudad que nunca deja de soñar. Así como el pueblo caraqueño ha buscado y demandado un teatro que represente sus anhelos, el legado del Teatro Coliseo continúa vivo, recordándonos que el arte es un hilo que une a generaciones, un refugio y una fuente de esperanza. Vamos a seguir explorando la magia de esta rica historia que nos ofrece y a celebrar el poder transformador del teatro en la sociedad caraqueña. No dejes de compartir este video para que más personas conozcan la historia. Al concluir nuestro viaje por la rica y tumultuosa historia de la esquina de Coliseo en Caracas, es evidente que este lugar es más que un simple espacio físico. Es un testimonio vibrante de la resiliencia y la pasión del pueblo caraqueño. Desde su inauguración en 1784 hasta su resurgimiento moderno como un símbolo cultural, el Coliseo ha enfrentado desastres, reformas y olvidos, pero nunca perdió su esencia. Reflexionemos sobre cómo cada risa, cada lágrima y cada actuación en este emblemático lugar sigue resonando en nuestras raíces, conectando a generaciones y recordándonos que, a pesar de los desafíos y la adversidad, el espíritu cultural de Caracas sigue iluminando nuestros corazones y nuestras almas. Si te ha gustado este contenido, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas otros videos como este. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y, sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además,
Sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros.